Pacientes en el área de cuidados intensivos que entran en paro, máquinas que se mueven, enfermeros que corren, desfibriladores que se cargan y horas de muerte que se dictaminan, son cosas que pasan frecuentemente en los hospitales. No obstante, que un enfermero le inyecte drogas que aceleran el ritmo cardíaco del paciente, que le hagan producir un paro en el corazón y posteriormente lo priven de la vida, no es para nada una práctica ética o común en el mundo de la medicina. Llega el turno de noche en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Delmenhorst. El enfermero de guardia acude al botiquín, coge 3 ampollas de Giluritmal, un medicamento para las arritmias, y a hurtadillas se cuela en la habitación de un paciente para inyectárselos. 9 minutos después, la mujer entra en parada cardiorrespiratoria, se activa el protocolo de reanimación y el enfermero, a ojos de sus compañeros, trata de resucitarla sin éxito. Bienvenidos a Historias Cronológicas. El fallecimiento de Bridget deja aparentemente desolado al sanatorio. Sin embargo, tras aquel abatimiento se esconde un frío y calculador criminal en serie que termina a sus víctimas por aburrimiento. Se trata de Niels Hogul, al que sus propios compañeros bautizaron con el sobrenombre de Rambo Resucitador. Él acaba de arrebatar la vida a su víctima número 50, y no sería la última. El enfermero de la muerte envenenó a un total de más de 100 personas. Nacido el 30 de diciembre de 1976 en una familia católica alemana, creció bajo la tutela de su padre y su abuela, ambos profesionales de enfermería, a quienes consideraba un modelo a seguir. De hecho, los primeros 10 años de su vida se sintió cuidado, querido y respetado, pero la separación de sus padres supuso tal eclipse emocional que Niels empezó a desarrollar miedos e inseguridades. De cara al exterior se comportaba como un niño amable, feliz y servicial. Sus profesores le recordaban como un alumno bastante normal, que disfrutaba jugando al fútbol. Ahora bien, sus temores inconscientes desembocaron en miedo a las alturas, a la pérdida, al fracaso y sobre todo a la propia muerte. El joven decidió seguir los pasos de su padre y de su abuela, formarse como enfermero en el hospital Wilhelm. Quería vencer todo pronóstico malo para salvar vidas. En 1999, Niels se unió a la unidad de cuidados intensivos de cirugía cardíaca del hospital de Oldenburg, donde fue testigo de numerosas reanimaciones a pacientes al borde del deceso. Pero aquello le entusiasmaba, era lo único que le sacaba de su aburrimiento diario. A partir de ahí, el enfermero se calzó el hábito de Rambo Resucitador, como lo bautizaron sus compañeros de trabajo, y comenzó a perfeccionar su técnica de resucitación. Cuantos más elogios recibía, más aumentaba su autoestima, hasta llegar a un punto que ese reconocimiento continuo se convirtió en una necesidad para él, y su único modo de paliar esa falta pasaba por planificar previamente las reanimaciones. Administraba sobredosis de medicamentos para el corazón en pacientes graves, y en el momento del colapso lo resucitaba. Un total de 106 personas fallecieron a manos del enfermero de la muerte, sin que ninguno de los 2 hospitales donde trabajó, Oldenburg en 1996 a 2002 y Delmenhorst en el 2002 al 2005, pero se percataría de estos crímenes. Nada hizo presagiar que se encontraban ante un criminal en serie. Su actitud no revelaba nada extraño, y se cuidó mucho de no dejar rastro de sus acciones. Además, el joven seleccionaba a sus víctimas en base a la gravedad de su estado, y no por su edad o género. Eso no le importaba, hasta que llegó su primer gran fallo, que desveló su tétrico plan. El 22 de junio del 2005, una compañera de Niels sorprendió al enfermero mientras manipulaba la vía de un paciente y le administraba un fármaco antiarrítmico, conocido como Giluritmal. El medicamento reduce el ritmo del corazón, sin permiso médico previo. Acto seguido, la mujer puso en conocimiento a las autoridades de lo ocurrido y se inició una investigación que derivó en un juicio por intento de crimen y en una sentencia condenatoria. El tribunal condenó al enfermero a 5 años de prisión y a 5 años de inhabilitación profesional en diciembre del 2006. Al mismo tiempo, y ante la gravedad y lo mediático de este caso, la hija de una paciente fallecida en Delmenhorst comunicó a la policía sus dudas respecto al deceso de su madre. Un equipo de investigadores procedió a exhumar el cuerpo, y los análisis concluyeron que la mujer había muerto a causa de una inyección mortal. Además, como el índice de decesos también se habían duplicado en la clínica en esos años,
La policía consultó los fallecimientos ocurridos durante el turno del enfermero y comprobaron que 6 de ellos se debieron a un fallo cardíaco. Tras la exhumación de estos cuerpos, se certificó que habían sido drogados con Gilurimal. El segundo juicio contra el enfermero de la muerte, por el delito de 6 pacientes, se inició en el 2015, y a lo largo del proceso el acusado reconoció haber inyectado medicamentos letales a pacientes al borde del óbito por 2 motivos. El primero porque era su forma de combatir el aburrimiento, y el segundo porque necesitaba recibir los elogios de sus compañeros tras intentar la reanimación. Uno de los expertos que analizó a Niels determinó que demostrar sus habilidades ante los demás era como una droga. Poco antes de finalizar el juicio, el sanitario hizo una doble confesión. Primeramente, dijo a su psiquiatra haber terminado a 30 personas, y luego a su compañero de celda que había perdido la cuenta al llegar a las 50 víctimas. Dejé de contar en 50, soltó en tono humorístico, y llegándose a autodenominar el mayor criminal en serie de la historia de la posguerra. Con estos nuevos datos, la policía inició una segunda investigación para esclarecer más de 300 casos sospechosos, y se exhumaron 134 cadáveres en 67 cementerios distintos, poco antes de que Niels fuese condenado a cadena perpetua por los 6 delitos de Oldenburg. El jefe de la investigación, Arne Smith, comunicó a la prensa el resultado de las pesquisas. Podemos probar al menos 90 crímenes. La noticia fue impactante para las familias de los fallecidos, que se mostraron devastadas y conmocionadas ante el desenlace de la investigación. Nadie podía imaginarse algo así. El tercer juicio contra Niels Hogel por otros 97 crímenes se celebró en octubre del 2018 y se prolongó durante 7 meses, en los que 120 familiares de las víctimas acudieron a la vista, que tuvo que ser trasladada a un pabellón más grande debido a la afluencia del público. El primer día de la audiencia, el juez Sebastian Burgheim pidió guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Todos los muertos merecen nuestra conmemoración. Hay demasiados para nombrarlos a todos, dijo el magistrado durante esos 60 segundos de silencio. Niels Hogel también se levantó de su asiento y permaneció callado con la cabeza mirando al suelo y las manos entrelazadas. A la pregunta si reconocía ser culpable de los cargos imputados, el enfermero respondió con un escueto, sí, y durante su turno de palabra quiso pedir perdón a las familias por el sufrimiento que había causado sus terribles actos. Él dijo: me gustaría disculparme sinceramente con todos y cada uno de ustedes por todo lo que les he hecho a lo largo de los años. En mayo del 2019, el juez declaró culpable a Niels y lo sentenció a una segunda cadena perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional a los 15 años de condena. De este modo, el enfermero pasaba a la historia de la crónica negra como uno de los mayores asesinos en serie de Alemania. Una vez emitido el veredicto, Gisela Wehrenberg, viuda de una de las víctimas, quiso dejar constancia a las puertas del tribunal de todo el dolor que había sido revivir la muerte de su marido, pero tenía que venir y verle la cara para poder poner un fin a todo esto, expresó con un gran dolor. Su consuelo que Niels Hogel muera en prisión. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.